Buenos días, señor presidente, con su permiso. Como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y a nombre de las y los integrantes de esta comisión, presento el dictamen en materia de inimpugnabilidad de las adiciones y reformas a la Constitución Federal, con lo cual se busca proporcionar certeza jurídica y claridad para reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo que tengan por objeto contravenir las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, se mantiene la acción de inconstitucionalidad, se mantiene la controversia constitucional en los términos previstos en el artículo 105 constitucional. No hay ninguna modificación a este derecho de los estados, de los municipios, de la federación, de los poderes, de los partidos, de los grupos parlamentarios y de la Comisión de Derechos Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República. Las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad se mantienen como están actualmente vigentes en la Constitución. Por eso esta reforma tiene como propósito adicionar un quinto párrafo al artículo 105 para señalar, enfatizar la improcedencia de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución y reformar también el artículo 107 que contemple que el amparo no procederá contra adiciones o reformas a la Constitución. Lo subrayamos porque muchos dicen que se está desmontando el Estado de Derecho, que estamos atentando contra los derechos humanos. Les quiero reiterar que el juicio de amparo sigue tal cual, solo lo que establecía el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, se traspasa, se traslada tal cual al artículo 107 constitucional. Pero el juicio de amparo contra expropiaciones, contra violaciones a derechos humanos, contra privaciones ilegales de la libertad, contra desalojos, contra todo lo que el juicio de amparo siempre ha tenido, continúa como tal. Miente quien diga que el juicio de amparo desaparece. Miente quien diga que los derechos humanos han perdido vigor en materia del juicio de amparo. Mienten totalmente. Las reformas y adiciones propuestas guardan completa relación con los principios constitucionales que establece el artículo 135 de nuestra Carta Magna. Como ustedes saben, dispone cómo puede ser adicionada, reformada o derogada la Constitución política de nuestro país. Solo ese artículo es el que establece las modificaciones, adiciones o derogaciones que pueda tener nuestra Constitución, nadie más. Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede
modificar el texto constitucional. No hay ninguna disposición en nuestro texto que permita que eso ocurra. La iniciativa, el proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá es contrario totalmente a lo dispuesto en la Constitución, fundamentalmente en el artículo 135. Es una invasión de poderes. Y si ustedes ven su proyecto, se arroga facultades legislativas. Ahora quiere decir él que sí se puede elegir y que no se puede elegir. Eso no lo puede aceptar esta soberanía, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, y por eso nosotros venimos hoy a subrayar la inimpugnabilidad de los preceptos constitucionales. Nadie, salvo el poder constituyente, puede modificar la Constitución. Por eso incluso la Corte ha sido coherente cuando ha señalado en sus diversos criterios, donde sostiene el respeto a la voluntad del poder reformador de la Constitución. Sus precedentes explícitamente reconocen que las y los juzgadores federales están impedidos para revisar la constitucionalidad de las propias normas constitucionales. La Corte, por ejemplo, en los recursos de reclamación del 8/2016 y 9/2016, sostuvo que resultaba manifiesta e indudable la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas constitucionales, pues lógicamente se trata de un medio de control de normas inferiores a la Constitución. Reitero, el artículo 105 constitucional se refiere a controversias y acciones de inconstitucionalidad en relación a normas generales. No se refiere que puede intervenir la Corte en relación a textos constitucionales. Por eso, les quiero decir que, por ejemplo, el recurso, la acción de inconstitución, la controversia que promovió el gobierno de Querétaro va a resultar improcedente, o debería de resultar improcedente, porque todavía no hay ninguna norma general que contravenga lo dispuesto en la Constitución, o que las normas generales nuestras afecten o lesionen los derechos de los queretanos. No va a proceder, no debe de proceder. Por estas mismas consideraciones de la Corte. Por eso también hay una contradicción de tesis, la 105/2021, donde sostuvo la Corte que conforme al artículo 135, cuando un juicio de amparo se reclama alguna adición o reforma a la Constitución General, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo. ¿Qué debió de haber ocurrido cuando ciudadanos o juzgadores presentaron solicitudes de suspender la reforma judicial en la Constitución? Si esos juzgadores hubieran actuado conforme a la Constitución, que hubieran sido realmente imparciales y que se hubieran apegado al texto constitucional, hubieran declarado de plano improcedentes estas solicitudes de amparos y no haber concedido nunca las suspensiones. Por eso nuestros coordinadores parlamentarios tuvieron razón cuando dijeron que no se sometían y no nos sometíamos a una jurisdicción de resoluciones de suspensiones que eran absolutamente contrarias a la Constitución y aberrantes jurídicamente. Lo volvemos a reiterar el día de hoy. Esas suspensiones no debieron de haber sido concedidas, debieron de haber sido declaradas improcedentes totalmente.
Desde los orígenes del control constitucional en México con el juicio de amparo, incluido lo dispuesto en el artículo 105, siempre, incluso las que se le hicieron en 1994 con la reforma de Zedillo, que se agregó la acción de inconstitucionalidad, no existen disculpe, diputado Godoy, un momentito. Diputado Gibran Ramírez, ¿con qué objeto? Una moción de orden, presidenta. No hay desorden. Continúe, diputado. Es necesario reiterar que este es el dictamen de la mayoría, no es el dictamen de… Este dictamen fue aprobado por mayoría en la Comisión Permítame el de orador, Puntos permítame el Constitucionales. orador. La idea de esta sesión es tratar de tener respeto entre todas y todos. Se le hace un llamado muy respetuoso desde la presidencia del orador para que pueda, en su calidad de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, tratar de apegarse más a la presentación que corresponde a ese punto. Después vendrán los posicionamientos de los partidos políticos y el debate. Presidente, con todo respeto, este es el dictamen aprobado por la mayoría. Sí. Y que por ser decisión mayoritaria es el dictamen formal de la comisión. No tiene este dictamen ninguna adición o argumento de la oposición porque no aprobaron, no argumentaron nada a favor de las reformas al 105 y 107 constitucional. Quiero continuar con mi documento. Definitivamente son suficientes estos argumentos y razonamientos de acuerdo al texto constitucional, a las jurisprudencias, a las tesis y criterios de la propia Corte. Por eso nosotros, sin ninguna duda, estamos aprobando en la comisión por mayoría y vamos a votar aquí la mayoría porque este dictamen sea el que resulte como reformas a los artículos 105 y 107 constitucional. Y si me permite el Pleno y la mesa directiva, paso a leer cómo va a quedar este proyecto de decreto. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Artículo único. Se reforma el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 105. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución. Artículo 107. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales
En ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto. Es cuanto, señor presidente, es cuanto, señoras y señores del Pleno de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.